En la vida, pocas verdades son tan poderosas y universales como esta. El esfuerzo es la semilla del éxito. No existe un camino fácil ni atajos mágicos que nos lleven a la cima sin antes sembrar con dedicación, trabajo y sacrificio. El éxito no es un regalo que cae del cielo, sino el fruto que nace de la constancia, la disciplina y la pasión por alcanzar lo que realmente deseamos. Imagina por un momento a alguien que, a pesar de las dificultades, decide levantarse cada día con la convicción de que su esfuerzo valdrá la pena, que entiende que cada paso, por pequeño que sea, es una inversión en su futuro, que no se deja vencer por el cansancio, ni por las críticas, ni por el miedo al fracaso. Esa persona sabe que el camino es largo y a veces solitario, pero también sabe que cada gota de sudor, cada hora dedicada, es la semilla que hará florecer sus sueños. Esta historia no es solo sobre éxito, sino sobre la transformación que ocurre cuando decidimos apostar por nosotros mismos, cuando elegimos sembrar esfuerzo en lugar de esperar suerte. Es una invitación a mirar más allá de los resultados inmediatos y a valorar el proceso, porque es en ese proceso donde se forjan los verdaderos triunfadores. Hoy te invito a acompañarme en un viaje inspirador, donde conocerás a alguien que decidió sembrar esfuerzo en medio de la adversidad, que enfrentó obstáculos que parecían insuperables, pero que nunca perdió la fe en su capacidad para crecer y vencer. Una historia que te recordará que el éxito no es un destino, sino una cosecha que se cultiva con paciencia y valentía. Prepárate para sentir, para reflexionar y para encontrar en esta historia la motivación que necesitas para seguir sembrando en tu propia vida, porque el esfuerzo es la semilla del éxito, y tú tienes el poder de sembrar hoy para cosechar mañana. En un barrio humilde de Guadalajara vive Carlos, un joven con un sueño claro y un corazón lleno de esperanza. Desde niño, Carlos soñaba con ser ingeniero, con construir puentes y caminos que conectaran comunidades y transformaran vidas. Pero la realidad que lo rodeaba era dura. Una familia con recursos limitados, la necesidad de trabajar desde muy joven para ayudar en casa y un entorno donde las oportunidades parecían escasas y lejanas. Carlos sabía que para alcanzar su sueño tendría que hacer algo más que desearlo. Tenía que esforzarse, trabajar más duro que nadie y estar dispuesto a sacrificar momentos de ocio y descanso. Cada día, al despertar, enfrentaba la incertidumbre de si podría pagar sus estudios, si tendría tiempo para prepararse, si lograría superar las dificultades que la vida le imponía. Pero había algo en él que no se rendía, una voz interna que le decía: el esfuerzo que pongas hoy será la semilla de tu éxito mañana. El momento decisivo llegó cuando Carlos terminó la secundaria. Tenía la oportunidad de ingresar a la universidad, pero el camino estaba lleno de retos. Exámenes difíciles, la competencia con jóvenes que contaban con más recursos y la presión de su familia para que buscara un empleo estable en lugar de seguir estudiando. Carlos sintió el peso de la decisión, el miedo a fracasar, la duda de si realmente tenía lo necesario para triunfar. Pero en ese instante, en medio de la tormenta de emociones, Carlos tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. No dejaría que las circunstancias definieran su destino. Sabía que el camino sería largo y difícil, pero estaba dispuesto a sembrar esfuerzo cada día, con la certeza de que esa semilla crecería y daría frutos. Así comenzó su viaje, un viaje que no solo pondría a prueba su talento, sino también su fuerza interior, su capacidad para levantarse después de cada caída, para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Carlos no buscaba suerte, buscaba esfuerzo, y ese esfuerzo sería su mejor aliado en la batalla por sus sueños. ¿Quieres saber cómo Carlos enfrentó sus primeros desafíos? ¿Cómo logró transformar cada obstáculo en una oportunidad para crecer? Sigue conmigo, porque esta historia apenas comienza. Los primeros días de Carlos en la universidad fueron una mezcla de emoción y miedo. Entrar a un mundo nuevo lleno de conocimientos complejos y compañeros con historias diferentes lo hizo sentir pequeño y vulnerable. Las materias eran exigentes,
y la presión por destacar era constante. A veces la inseguridad lo invadía y se preguntaba si realmente estaba preparado para ese reto. Además, la realidad económica seguía siendo un obstáculo. Carlos tenía que trabajar medio tiempo en una tienda para ayudar a su familia y pagar sus gastos. Esto significaba que sus días eran largos y agotadores, clases, trabajo, estudio y apenas tiempo para descansar. El cansancio físico y mental se acumulaba y en más de una ocasión sintió que no podría continuar. Las dudas comenzaron a aparecer con fuerza. ¿Valía la pena tanto sacrificio? ¿Sería suficiente su esfuerzo para alcanzar sus metas? ¿Qué pasaría si, a pesar de todo, no lograba graduarse? Estos pensamientos lo atormentaban en las noches, cuando el silencio y la soledad lo enfrentaban a sus miedos más profundos. Pero Carlos no estaba solo. En su camino encontró personas que creyeron en él, que lo apoyaron y lo motivaron a seguir adelante. Sus profesores que reconocían su dedicación, sus amigos que compartían sus sueños y luchas, y su familia, que aunque preocupada, le brindaba amor y fuerza para continuar. A pesar de los obstáculos, Carlos decidió no rendirse. Entendió que el esfuerzo no es solo trabajar duro, sino también aprender a manejar las dificultades, a organizar su tiempo, a pedir ayuda cuando la necesitaba. Cada día se levantaba con la determinación de dar lo mejor de sí, de sembrar esa semilla que algún día daría frutos. Los retos no solo eran externos. Carlos también enfrentaba sus propias inseguridades y miedos. La voz interna que a veces le decía que no era suficiente, que no merecía el éxito, que no tenía talento. Pero con cada pequeño logro, esa voz se hacía más débil y la confianza en sí mismo crecía. En este proceso, Carlos aprendió que el camino hacia el éxito no es lineal ni fácil. Está lleno de caídas, de momentos de duda, de pruebas que ponen a prueba nuestra voluntad, pero también está lleno de aprendizajes, de crecimiento, de oportunidades para demostrar de qué estamos hechos. Así, con cada desafío, Carlos fue fortaleciendo su carácter y su espíritu. La semilla del esfuerzo que había plantado comenzó a germinar, y aunque el camino era largo, él estaba decidido a seguir adelante, porque sabía que el éxito no es cuestión de suerte, sino de trabajo constante y pasión. ¿Quieres saber cómo Carlos comenzó a transformar esos desafíos en victorias? ¿Cómo su esfuerzo lo llevó a crecer y cambiar su vida? La historia continúa, y lo que viene es la verdadera prueba de su determinación y fuerza interior. Con el paso de los meses, Carlos comenzó a notar que su esfuerzo constante empezaba a dar frutos. No fue un cambio repentino ni un milagro, sino la suma de pequeñas victorias que, día tras día, construían un camino sólido hacia su sueño. Cada examen aprobado, cada proyecto entregado, cada hora extra de estudio era una semilla que germinaba y crecía con fuerza. Pero lo más importante no fue solo el progreso académico, sino la transformación interna que Carlos experimentó. Aquel joven que al principio dudaba de sí mismo empezó a descubrir una fuerza que no sabía que tenía. Aprendió a confiar en sus capacidades, a valorar su esfuerzo y a entender que el verdadero éxito no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de enfrentarlas con valentía y perseverancia. Carlos también comenzó a cambiar su relación con el fracaso. Antes, cada error era una derrota que lo hacía sentir incapaz. Ahora, cada tropiezo se convirtió en una lección, en una oportunidad para aprender y mejorar. Entendió que caer no era el fin, sino parte del camino, y que levantarse con más fuerza era lo que realmente definía su carácter. Además, Carlos desarrolló habilidades que iban más allá del aula. La disciplina, la organización, la resiliencia y la empatía hacia quienes también luchaban por sus sueños. Se convirtió en un ejemplo para sus compañeros, una inspiración silenciosa que demostraba que con esfuerzo y constancia todo es posible. Sin embargo, el camino no estuvo exento de sacrificios. Carlos tuvo que renunciar a muchas cosas: tiempo con su familia, salidas con amigos, momentos de descanso. A veces,
la soledad y el cansancio parecían abrumarlo, pero su compromiso con su sueño era más fuerte que cualquier obstáculo. Sabía que cada sacrificio era una inversión en su futuro. En este punto de su viaje, Carlos también comenzó a visualizar con más claridad lo que quería lograr. Su sueño de ser ingeniero ya no era solo una idea lejana, sino un objetivo tangible, con pasos concretos para alcanzarlo. Empezó a participar en proyectos, a buscar prácticas profesionales, a construir una red de contactos que lo acercaban cada vez más a su meta. La semilla del esfuerzo se convirtió en su mantra, en la fuerza que lo impulsaba a seguir adelante cuando el camino se ponía difícil. No importaba cuántas veces tropezara, ni cuántas puertas se cerraran. Carlos sabía que mientras mantuviera ese esfuerzo constante, estaba un paso más cerca de su sueño. Y así, con cada día que pasaba, Carlos se transformaba no solo en un mejor estudiante, sino en una persona más fuerte, más segura y más preparada para enfrentar los retos que la vida le presentara. Su historia era la prueba viviente de que el éxito no es cuestión de suerte, sino de esfuerzo, de esa voluntad inquebrantable que nos lleva a seguir adelante sin importar las circunstancias. ¿Quieres descubrir cómo Carlos enfrentó el mayor desafío de su vida? ¿Cómo puso a prueba toda su fuerza y esfuerzo en un momento decisivo? La historia está a punto de llegar a su clímax, y lo que viene es la verdadera prueba de su espíritu indomable. El momento más difícil de la historia de Carlos llegó cuando estaba a punto de presentar su proyecto final, el último gran paso para obtener su título de ingeniero. Este proyecto no solo representaba años de estudio y esfuerzo, sino también la oportunidad de demostrar ante sus profesores, su familia y, sobre todo, ante sí mismo, que todo el camino recorrido había valido la pena. Pero justo cuando parecía que todo estaba listo, la vida le lanzó una prueba inesperada. A pocas semanas de la entrega, Carlos sufrió un accidente que lo dejó con una lesión en la mano dominante. La posibilidad de no poder terminar su proyecto a tiempo lo llenó de miedo y desesperación. La incertidumbre sobre su futuro académico y profesional lo invadió, y por primera vez desde que comenzó su camino sintió que todo podía derrumbarse. En ese momento, la tentación de rendirse fue enorme. ¿Cómo podría seguir adelante con una mano lastimada? ¿Cómo podría cumplir con las exigencias de su carrera si su cuerpo le fallaba? Las dudas y el miedo parecían más fuertes que nunca, y la frustración lo llevó a cuestionar todo su esfuerzo. Pero entonces, Carlos recordó por qué había empezado. Recordó cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento en que decidió seguir adelante a pesar del cansancio. Recordó la semilla del esfuerzo que había plantado y que ahora necesitaba cuidar con más fuerza que nunca. Decidió que no permitiría que un obstáculo físico detuviera su sueño. Con una determinación renovada, Carlos buscó alternativas. Adaptó su forma de trabajar, pidió ayuda a sus compañeros y profesores y se enfocó en lo que sí podía hacer. Aprendió a ser paciente consigo mismo y a valorar cada pequeño avance. La lesión no fue el fin, sino un nuevo desafío que lo hizo más fuerte y resiliente. El día de la presentación llegó, y con él una mezcla de nervios, miedo y esperanza. Carlos expuso su proyecto con pasión y convicción, mostrando no solo su talento, sino también la historia de lucha y esfuerzo que había detrás de cada cálculo y diseño. Sus profesores quedaron impresionados, no solo por la calidad técnica, sino por la fuerza y el corazón que Carlos había puesto en su trabajo. Cuando anunciaron que Carlos había aprobado con honores, una ola de emoción lo invadió. No era solo un triunfo académico, sino la victoria del esfuerzo sobre la adversidad, de la voluntad sobre la suerte. Carlos había demostrado que el éxito no es un golpe de azar, sino el resultado de la perseverancia, del trabajo diario y de la fe en uno mismo. Esa noche, mientras abrazaba a su familia, Carlos comprendió que su viaje no terminaba ahí. Había alcanzado una meta, sí, pero la verdadera recompensa era la transformación que había vivido, la fuerza que había descubierto dentro de sí mismo. Sabía que la vida seguiría presentándole desafíos,
pero ahora estaba preparado para enfrentarlos con el mismo esfuerzo que lo había llevado hasta ese momento. La historia de Carlos es un testimonio vivo de que el esfuerzo es la semilla del éxito, que cada paso, por pequeño que sea, cuenta, que cada caída es una oportunidad para levantarse más fuerte y que al final la verdadera victoria es la que se gana con el corazón y la determinación. ¿Quieres conocer la reflexión final que Carlos comparte con todos nosotros? La lección que su historia nos deja para inspirarnos a seguir adelante, sin importar las circunstancias. La conclusión está por llegar, y es un mensaje que cambiará la forma en que ves tus propios sueños. Después de todo lo vivido, Carlos se sentó una tarde en el pequeño balcón de su departamento, mirando el horizonte de la ciudad que tanto amaba. En ese momento de calma, reflexionó sobre su camino, sobre cada paso que lo había llevado hasta ahí, y comprendió algo fundamental. El éxito no es un destino, sino un viaje constante, una lucha diaria que se gana con paciencia, disciplina y, sobre todo, esfuerzo. Carlos sabe que muchas personas creen que el éxito es cuestión de suerte, que basta con un golpe de fortuna para cambiar la vida. Pero su historia demuestra lo contrario. La suerte puede abrir una puerta, pero es el esfuerzo constante el que te hace cruzarla y seguir avanzando. El esfuerzo es la semilla que, con cuidado y dedicación, crece y da frutos. Él quiere compartir este mensaje con todos los que, como él, alguna vez sintieron que no podían más, que el camino era demasiado difícil, que sus metas estaban fuera de alcance. Carlos les dice: no se rindan. No se trata de esperar que la suerte toque a tu puerta, sino de sembrar esfuerzo cada día, de creer en ti mismo, de trabajar con pasión y dedicación, y de no dejar que las dudas ni los miedos te detengan. El esfuerzo no es fácil. Requiere sacrificios, trabajo duro y, a veces, dolor. Pero es la única forma de construir algo verdadero y duradero. Carlos aprendió que cada pequeño paso cuenta, que cada día es una oportunidad para acercarse un poco más a la meta. Que no importa cuántas veces caigas, sino cuántas veces te levantes. Además, Carlos descubrió que el esfuerzo no solo transforma resultados, sino también a las personas. Lo hizo más fuerte, más resiliente, más sabio. Le enseñó a valorar el proceso, a disfrutar el camino, a encontrar sentido en cada desafío. Porque la verdadera victoria no está solo en alcanzar el sueño, sino en la persona en la que te conviertes al perseguirlo. Hoy, Carlos es un ejemplo vivo de que el esfuerzo puede cambiar vidas. Su historia inspira a quienes la conocen a no rendirse, a seguir luchando, a creer que, aunque el camino sea difícil, la recompensa vale cada esfuerzo, porque no se trata de suerte, se trata de esfuerzo. ¿Y tú? ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar tus sueños? ¿Estás listo para sembrar esfuerzo, para levantarte cada vez que caigas, para seguir adelante sin importar las dificultades? Recuerda que dentro de ti hay una fuerza poderosa, una semilla que solo necesita ser alimentada con tu voluntad y tu perseverancia. No esperes a que la suerte te favorezca. Construye tu propio camino con esfuerzo, paso a paso, día a día. Porque al final, la diferencia entre quienes sueñan y quienes logran está en el esfuerzo. Así que levántate hoy, con la certeza de que cada esfuerzo cuenta, que cada día es una nueva oportunidad y que tú tienes el poder de transformar tu vida. El esfuerzo es la semilla del éxito y esa semilla está en ti, esperando a que la cultives. Tu historia está por escribirse. Haz que sea una historia de lucha, de perseverancia, de triunfo, porque tú puedes, porque tú mereces, porque el esfuerzo es la llave que abre todas las puertas. Y con esa convicción, Carlos sigue adelante, inspirando a otros a no rendirse, a creer en sí mismos y a construir sus sueños con la fuerza imparable del esfuerzo. ¿Y tú? ¿Estás listo para comenzar tu propio viaje? Si esta historia sobre cómo el esfuerzo siembra el éxito te ha inspirado, te invito a suscribirte para recibir más contenido que te motive a seguir adelante en tu propio camino.
También me gustaría saber de ti. ¿De dónde nos estás leyendo? Comparte en los comentarios tu ciudad o país y cuéntanos qué significa para ti el esfuerzo en tu vida. Juntos podemos crear una comunidad que se apoye y crezca con cada paso que damos.